Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Apareció mágicamente. Llegó mediante partidos comunistas, sindicatos, círculos intelectuales, manuales soviéticos, grupos universitarios y profesores que enseñaban una explicación simple, rígida y peligrosa de la realidad. Y en ese ambiente aparece Abimael Guzmán, profesor de filosofía, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Desde ahí consolidó su formación marxista, leninista, maoísta y organizó el núcleo que luego se convertiría en Sendero Luminoso. Pero te presentan una injusticia real. Después te dan una explicación única. Luego te dan un culpable absoluto. Después te dan un líder. Luego te dan una misión. Y finalmente te dicen que matar no es matar, sino cumplir con tu papel en la historia. Así se fabrica un fanático. En mayo de 1980 inicia la guerra contra el Estado y contra la sociedad peruana. En muchas comunidades Sendero asesinó a quienes rechazaban sus órdenes. Por eso es falso decir que fueron simplemente la rebelión espontánea de los pobres. ¿Será que Abimael Guzmán se levantó un día cualquiera y dijo: hoy me convertiré en terrorista? No, no comienza así. Comienza mucho más bonito, más moral, más buenista, más intelectualoide. Comienza con una interpretación aparentemente sensible. La sociedad está dividida entre explotadores y explotados. Toda injusticia proviene del sistema. El Estado protege solo a los poderosos. Los ricos tienen la culpa. Frasecitas que suenan nobles, frasecitas que parecen compasivas, frasecitas que muchos repiten creyéndose inteligentes porque las dijo Marx o porque tienen el sello de Marx. No obstante, una cosa es reconocer que existan injusticias, abusos, pobreza, corrupción o abandono estatal. Y sí, eso existe. Eso se debe corregir. Pero otra cosa muy distinta es concluir que todo el sistema debe ser destruido por la fuerza y que quien se oponga a la revolución se convierte automáticamente en el enemigo. ¿Cómo se pasó de criticar una injusticia a justificar la violencia total? Bien, ese pensamiento no nació de la nada. Tiene raíces, tiene doctrina, tiene universidades, tiene profesores. Y sí, aunque les duela, no solo viene de Marx y Engels en Alemania. Pasa además por Lenin y Stalin en Rusia y la Unión Soviética. Se fanatiza con Mao en China y en Perú Abimael Guzmán tomó todo de ellos y lo convirtió en Sendero Luminoso. Primero viene Marx. Karl Marx planteó que la historia estaba marcada por el conflicto entre clases sociales. Según esa visión, el Estado, las leyes y la propiedad privada terminan protegiendo principalmente a la clase dominante. Eso no convierte automáticamente a todo marxista en terrorista, pero todo terrorista, socialista o comunista sí es marxista. Porque desde Marx ya existe una semilla peligrosa. Porque cuando tú enseñas que la ganancia es explotación y de esa manera justificas quitarle al propietario lo suyo llamándolo expropiación, ya estás abriendo una puerta violentísima. Porque robar no deja de ser robar porque un intelectualoide le cambia el nombre. Quitarle a alguien su empresa no se vuelve justo porque lo disfraces de justicia social. El terrorismo aparece cuando una corriente toma esa lógica y concluye: la violencia revolucionaria es la única vía posible. Ahí ya no estás frente a una discusión académica, estás frente a una fábrica de fanáticos. Luego viene Lenin. Lenin agrega la idea de un partido de cuadros, disciplinado, clandestino, centralizado, una élite que supuestamente entiende la historia mejor que el pueblo. Y para Sendero eso fue clave, porque el partido no debía seguir lo que quería la población. No, el partido debía imponerle al pueblo lo que supuestamente el pueblo necesitaba, aunque el pueblo no lo entendiera, aunque el pueblo no lo pidiera, aunque el pueblo lo rechazara. Porque solo ellos comprendían la historia. El pueblo todavía no la comprendía. Todavía no la comprende. Por eso tenemos derecho a dirigirlo. Es lo que piensan. Y quien discrepe está totalmente equivocado, vendido, alienado o pertenece al enemigo. Así de simple. El pueblo les sirve mientras obedece. Cuando el pueblo apoya la revolución, es pueblo. Cuando el pueblo rechaza la revolución, ya no es pueblo. Qué conveniente, ¿no? Después viene Stalin. Del stalinismo se recogieron elementos como el partido único, la obediencia vertical y el culto a la personalidad. El dirigente deja de ser una persona discutible, deja de ser alguien a quien se le puede cuestionar. Se convierte en una figura casi infalible. Ya no se debate, se obedece. No hay ciudadanos, hay leales y traidores. Y en Sendero eso terminó concentrándose en Abimael Guzmán. Lo presentaban como presidente Gonzalo, como la cuarta espada del comunismo, como la única fuente de interpretación correcta de la realidad. O sea, ya no había pensamiento crítico
crítico. Había doctrina, había culto, había una secta política armada. Luego viene Mao. Mao adapta la revolución comunista a una sociedad campesina. Su estrategia era la guerra popular prolongada. Empezar en el campo, en las zonas rurales, en las comunidades, en los pueblos, para rodear y conquistar las ciudades. Sendero toma de Mao dos ideas esenciales: que la revolución debía comenzar en el campo y que la violencia era inevitable para alcanzar el socialismo. Por eso Sendero no veía los asesinatos como delitos comunes. No, los presentaba como acciones necesarias dentro de una supuesta guerra histórica. No decían vamos a asesinar, decían vamos a ajusticiar, siempre cambiando las palabras para que el crimen suene heroico. Ahí está la trampa del lenguaje revolucionario. El asesinato se llama justicia, el miedo se llama disciplina, la obediencia se llama conciencia, la dictadura se llama liberación, el robo se llama expropiación y el crimen se disfraza de causa social. Ahora, ¿cómo llega ese pensamiento al Perú? No llegó por generación espontánea, no apareció mágicamente, llegó mediante partidos comunistas, sindicatos, círculos intelectuales, manuales soviéticos, grupos universitarios y profesores que enseñaban una explicación simple, rígida y peligrosa de la realidad. Durante las décadas de 1960 y 70, el comunismo internacional estaba dividido entre los seguidores de la Unión Soviética, de China, Cuba y otras corrientes revolucionarias, y en ese ambiente aparece Abimael Guzmán, profesor de filosofía, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Desde ahí consolidó su formación marxista, leninista, maoísta y organizó el núcleo que luego se convertiría en Sendero Luminoso. Sendero utilizó especialmente el sistema educativo, porque si tú quieres capturar mentes jóvenes, no empiezas necesariamente con balas, empiezas con una explicación sencilla de la realidad. Les dices, el Perú es semifeudal, está dominado por el imperialismo, solamente una guerra revolucionaria puede liberar al pueblo. Eso es lo que muchos llaman concientizar. Yo lo llamo la receta para lavar cerebros. Propaganda. Primero te presentan una injusticia real, después te dan una explicación única, luego te dan un culpable absoluto, después te dan un líder, luego te dan una misión y finalmente te dicen que matar no es matar, sino cumplir con tu papel en la historia. Así se fabrica un fanático. Guzmán mezcló marxismo, leninismo y maoísmo, reinterpretó a José Carlos Mariátegui y terminó presentando su propia doctrina como pensamiento Gonzalo, porque así trabajan estos movimientos. Agarran autores, símbolos, frases, dolores reales y los meten dentro de una maquinaria ideológica. Guzmán añadió los componentes más extremos: la destrucción completa del viejo Estado, el rechazo de las elecciones, la obediencia absoluta al partido, la eliminación de revisionistas, autoridades y opositores, la idea de que el costo humano era inevitable, deducción que ya sostenían los mentores del psicópata este, y el culto absoluto al dirigente. Todo esto comenzó en 1960 aproximadamente, pero fue entre el 77 y el 79 que se decide abandonar definitivamente la competencia política y preparar la lucha armada. En mayo de 1980 inicia la guerra contra el Estado y contra la sociedad peruana. En muchas comunidades Sendero asesinó a quienes rechazaban sus órdenes. Por eso es falso decir que fueron simplemente la rebelión espontánea de los pobres. ¡Mentira! Buena parte de su dirección estaba compuesta por profesores, estudiantes y cuadros políticos formados. Además, Sendero asesinó campesinos pobres, dirigentes populares, izquierdistas, sindicalistas y autoridades comunales. Porque para Sendero no bastaba con ser pobre, no bastaba con ser campesino, con ser de izquierda, tenías que obedecer al partido. Si no obedecías, eras enemigo, así de simple. Entonces, entiendan, buenistas, entiendan cómo comenzó, zurditos, pero sobre todo ustedes, intelectualoides de izquierda. Una idea que justifica quitar la propiedad en nombre de la justicia ya lleva imposición violenta dentro. Una idea que divide a la humanidad entre explotadores y explotados ya lleva odio dentro. Una idea que convierte al adversario en enemigo del pueblo ya lleva crimen dentro. Una idea que reemplaza la conciencia individual por obediencia al partido ya lleva terror dentro. Y aquí también hay un problema espiritual y moral. Cuando una ideología saca a Dios, saca la moral objetiva y coloca al partido como juez supremo del bien y del mal, cualquier barbaridad puede justificarse como deber histórico. Claro, rechazan a Dios pero fabrican un Dios político. Por eso Sendero no fue solamente una izquierda más radical, no, fue una organización que adaptó de manera dogmática explicaciones simplificadas de la realidad y pasó del discurso universitario a la acción armada. Fue una maquinaria ideológica que convirtió la injusticia real en odio político, el odio político en deshumanización y la deshumanización en muerte. Entonces, cuando escuches a cualquier intelectualoide hablar de Marx o de justicia social, como si estuviera
estuviera recitando poesía, no te quedes en la palabra bonita. Mira las consecuencias, mira el Perú, mira Ayacucho, mira las comunidades sometidas, los campesinos asesinados, los dirigentes populares eliminados, mira los niños que secuestraron, mira el miedo que dejaron. El Perú ya pagó demasiado caro por creer que esos fanáticos eran luchadores sociales, todo por un idiota que se creyó superior porque leyó 4 manuales, repitió 2 frases de Marx y decidió que tenía derecho a mirar el resto del país como material descartable para su revolución. Ese fue el verdadero inicio de Sendero, no un pueblo despertando, sino una soberbia disfrazada de ideología. Por eso mi conclusión es esta: a los zurdos de mierda se les combate atacando su absurdo buenismo, porque si no cortas la mentira cuando todavía parece frase bonita nada más, después no te quejes cuando esa frase bonita termine bañando de sangre al Perú, como ya sucedió hace poco más de 46 años. Bueno amigos, eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.